Bueno chicos, comenzaremos a dibujar con un portamina 05 y una goma de miga. En esta oportunidad explicaré lo que es el dibujo estructural a partir de este objeto que es una lámpara. El dibujo estructural se realiza para que los dibujos nos salgan de forma más simétrica y no cometamos tantos errores al momento de dibujarlos. Es una manera sencilla de partir a aprender a dibujar. Si nos fijamos, la estructura de esta lámpara es un triángulo en la pantalla y la base es un círculo que se realiza a través de un óvalo, al igual que la base de la pantalla. Comenzaremos el dibujo desde la base de la lámpara, que como decía es un círculo, y los círculos cuando se ven de lado, que se representan mediante una perspectiva con un punto de fuga, que explicaré en un dibujo siguiente, se realizan de una manera rápida a través de un óvalo. Por lo tanto, comienzo a dibujar un óvalo y la profundidad de ese óvalo o de esa base de la pantalla con una línea vertical hacia abajo. Voy a volver a repetir la línea de ese óvalo. Si es que nos cuesta un poco más el dibujo, podemos de igual forma repetir ese dibujo de un óvalo, pero aquí, para que sea más rápido el dibujo, voy a solamente repetir la línea de ese círculo en perspectiva. Luego de a poco comienzo a marcar un poco más las líneas que voy realizando y entender que la estructura de esta lámpara, como vemos en el modelo, tiene una vara que nace no desde la mitad de la plataforma de la lámpara, sino desde un costado. Por lo tanto, la base de esa vara la sacaremos desde un lado de la base. Aquí tenemos ya lista la base a partir de un óvalo, la base circular de la lámpara, y vemos que tiene un círculo que va cercano al borde, y a partir de aquí sale todo el cable que va hacia la estructura principal de la lámpara, que sería la pantalla. Por lo tanto, vamos a repetir lo mismo que hicimos, pero más pequeño, obviamente, dibujando un óvalo en la posición en que nosotros encontremos que va a ir esa pequeña base del cable que va hacia la pantalla. Dibujamos el óvalo que va pegado a la base, y a partir de acá definimos cuál es la mitad aproximada de ese óvalo y lo marcamos con un pequeño puntito para poder extender la altura de esa estructura. Definimos hasta dónde aproximadamente va a llegar. Podemos representar otro óvalo más pequeño, obviamente, porque esa estructura en la parte de arriba es más pequeña. Entonces dibujamos ese círculo en perspectiva y luego le dibujamos los bordes, definiendo la estructura piramidal que tiene, y volvemos a marcar poco a poco los detalles que puedan habernos quedado mal dibujados entre tanta línea que uno dibuja. Luego vamos borrando las líneas que ya no nos van sirviendo. A eso se le dice limpiar el dibujo para no perdernos. Luego extendemos hacia arriba, desde la mitad, una línea que va a representar la altura de esa vara que sostiene la pantalla de la lámpara. Ahora se dibuja a partir de la mitad. ¿Por qué? Porque estas son estructuras que son simétricas. Por lo tanto, siempre en una estructura de este tipo, que los dos lados son iguales, es mejor dibujarle la línea de simetría, que es esa línea de la mitad, para que los lados no nos queden desiguales. Por ejemplo, una botella, al ser una estructura simétrica, siempre uno tiene que dibujarle la mitad antes, definir cuál es la mitad, para que no nos quede deforme. Esta parte es súper importante, porque si es el error típico que uno comete cuando está aprendiendo a dibujar. Por lo tanto, es fundamental siempre definir las mitades. Cuando llegamos a la parte de arriba de esta vara, vamos a encontrarnos que nuevamente tenemos que dibujar ese óvalo pequeño, porque es una vara circular.
De acá, igual de la mitad, sacamos luego la línea que representa la curva, que es el cable de la lámpara al que le da movilidad a la pantalla. Y dibujando la mitad, extendemos los bordes de esa extensión flexible de la lámpara. Marcando bien que son estructuras circulares, pero igual son simétricas. A partir de acá ya comenzamos a dibujar la estructura de la pantalla, que era cercana a un triángulo, por lo tanto dibujamos los bordes de ese triángulo que van anchándose a medida que esa estructura es más hacia abajo, y luego volvemos a repetir la línea representando un óvalo, porque esa estructura es circular, igual que la vara. Cuando termina esa estructura volvemos a representar ese óvalo, pero obviamente debe ser la base más ancha, por lo tanto ese óvalo es un poco más extenso, para entender que esa estructura viene de un triángulo, pero es un triángulo circular. Luego, al dibujar esa base con el óvalo, definimos la mitad nuevamente para saber hacia dónde extender la pantalla en sí de la lámpara. Esa estructura nuevamente es a partir de un triángulo, por lo tanto definimos el ancho aproximado que va a tener el agujero de ese triángulo, donde uno ve la ampolleta, y define las mitades. Yo utilizo el mismo lápiz que estoy usando para medir esos dos lados de esa estructura y nuevamente no me quede deforme. Las mido a partir de la línea de simetría que realicé. Luego trazo una línea recta, y esa recta es súper importante igual porque va a representar que la estructura triangular de la pantalla y el triangulito pequeño de arriba siguen estando derechos. Si esa línea yo no la hago, corro el riesgo de que nuevamente ese óvalo que yo voy a dibujar me quede más inclinado para un lado que para otro y se me deforme la pantalla. Posterior a eso, comienzo nuevamente a dibujar el agujero de la pantalla, que es un círculo, pero al estar en perspectiva se vuelve a dibujar un óvalo, y luego desde los bordes de ese círculo extiendo el triángulo desde el triangulito de arriba hasta los bordes del óvalo, y luego como la pantalla es un poco curva, las líneas de ese triángulo las curvo de igual forma para representar esa forma, pero siempre a partir de la línea recta del triángulo. Cuando uno ya tiene más práctica, esas líneas rectas ya no es necesario dibujarlas, pero cuando uno empieza a practicar este tipo de dibujo es fundamental dibujar las estructuras principales y a partir de ahí ir dibujando. Luego se borra todas esas líneas que uno hace, que son líneas guías. Aquí tenemos ya la estructura más o menos dibujada. Y vemos que si yo trazo acá una línea, corresponde a la línea de simetría, dejando un lado relativamente igual al otro. ¿Por qué? Porque es una estructura simétrica. Y repito, esto es súper importante, siempre háganlo, no lo olviden, porque si no el dibujo corre el riesgo de que se les deforme, especialmente si no tienen práctica en los dibujos a partir de estructura. Luego, cuando tenemos la estructura un poco más armada, comenzamos con los detalles que pueda tener el objeto que estamos dibujando. En este caso la lámpara tiene unos como bordecitos que están al finalizar la pantalla de la lámpara. Entonces comenzamos a definir cada detalle.
Un dibujo, mientras más nivel de detalle, simplemente va a significar que es un poco más realista, pero obviamente uno al dibujar elimina algunas cosas que quizás no sean tan necesarias, que no nos importe mucho tenerlas, pero siempre uno tiene que entender estos detalles a partir de la estructura principal. Bueno, esta es una forma de dibujar, yo por lo menos lo hago así. Hay gente que dibuja todo de una, ¿ya? Pero yo encuentro que en mi forma de pensar es más fácil dibujar de esta forma, estructura principal, y de a poco ir dibujando los detalles con los que nos podamos encontrar. ¿Por qué? Porque a mí por lo menos me ha pasado que si parto de otra forma, dibujando todo de una, se me deforma el dibujo. Pero como les digo, esta es una experiencia mía. Si ustedes encuentran que se puede hacer de otra forma, está bien, pero siempre notando las líneas de simetría, los óvalos, toda la estructura a partir desde las formas geométricas principales que podamos encontrar en un objeto. En la lámpara igual acá tienes como unas ranuras, que esas ranuras, al estar sobre una estructura triangular pero con cierto grado de curva, tenemos que realizar este dibujo pensando en esa curva siempre. Y hasta dónde hago esas ranuras, yo igual dibujo como si fuera de nuevo la línea del óvalo, para saber hasta dónde llega, porque si lo hago todo horizontal se nos va a aplanar el dibujo. Entonces, para saber hasta dónde llega, hasta dónde tengo que dibujar cada una de estas ranuras, tengo que dibujar ese óvalo o la línea principal, la que voy a utilizar del óvalo. Pero las ranuras, cada una de estas ranuras tiene que tener cierta curvatura, porque está sobre una estructura que es curva. Luego voy borrando las líneas que ya no voy usando, limpiando el dibujo para ir entendiendo mejor lo que voy dibujando, porque si no uno igual se puede perder. Luego vemos que la estructura piramidal que está sobre la pantalla también tiene estas ranuritas, por lo tanto vuelvo a realizar la línea curva que representa el óvalo, que es la curva de esa estructura, y aquí vuelvo a dibujar las ranuras, pensando que esa estructura se está abriendo. Es decir, que la base es un poco más abierta, por lo tanto tengo que definir esa posición de cada ranura. Si las dibujo derechas, corro el riesgo de que el dibujo quede plano. Vuelvo a borrar esas líneas que ya no voy a seguir utilizando, sino que las dibujo para saber hasta dónde dibujar cada ranurita. La defino un poco. Y aquí voy a arreglar un error que cometí, que la estructura de la base la dibujé un poco más grande de lo que era. Por lo tanto la voy a achicar, realizando el mismo proceso, definiendo el óvalo, borrando las líneas que ya tenía dibujadas, las voy borrando. Y luego vuelvo a definir las líneas verticales hacia abajo para saber el grosor que tiene esa base de la lámpara. El grosor no es muy ancho y
y luego vuelvo a repetir la línea curva que representa el óvalo, pero esta vez en el caso de la base. Ahora, luego de terminar esa base, veo que la estructura de la base de la lámpara tiene como detalle que los bordes son curvos. Por lo tanto, teniendo la estructura ya principal ya dibujada, comienzo a hacerle esas pequeñas deformidades que pueda tener el objeto. Curvo los bordes para que el dibujo se parezca cada vez más al objeto que estoy dibujando, y las dos esquinas tengo que curvarlas para poder representar que esa estructura no tiene bordes en la parte superior. Por lo tanto, esta línea que estoy marcando acá no se dibujaría, sino que al momento de quizás pintar este dibujo, esta línea va a desaparecer, porque ahí en verdad no se forma una línea. Las líneas se forman cuando los ángulos están muy marcados, y ahí ya no hay un ángulo, sino que es solo una curva. Luego voy borrando las líneas que me quedaron de esta línea de simetría que está acá, de la vara. Y en esta parte, esta curva que tiene acá es una estructura flexible. Tiene varias ranuras que uno tiene que representar con una curva que representaría muchos óvalos, pero uno solo dibuja la curva para entender que es una vara circular. Bueno chicos, así quedó el dibujo. Es importante que entiendan dibujar a partir de una figura geométrica específica. Cada objeto que podamos dibujar tiene una figura geométrica con la que nos podemos guiar, y entender que la línea de simetría siempre tenemos que dibujarla en objetos simétricos, porque si no el dibujo nos puede quedar deforme. Eso es todo chicos, nos vemos en otro video próximamente.